Ganó Chacarita en el Francisco Urbano y qué partido ganó Chacarita que no solo le sirve para darse fuerza, sino para alcanzar por primera vez en el torneo la punta del campeonato, al menos hasta que jueguen Temperley y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Muchísimo para analizar junto a ustedes, para hablar. No dejes de suscribirte, de darle like a este mensaje, de hacer tu comentario porque tenemos mucho para comentar y aparte tenemos para darte lógicamente el resultado de los sorteos por la camiseta oficial Hummel y por los regalos que habitualmente ofrecemos aquí en Expresión Chacarita, el vaso ferretero, a todos aquellos que aportaron durante la transmisión y una cena en Maracaibo. Tenemos todo preparadito acá, ¿eh? La cena en Maracaibo está preparada para vos, para que vayas con dos personas a poder almorzar o cenar. Ganó Chacarita porque jugó como tenía que jugar este partido. Definitivamente esa es la señal que nos deja, creo que por primera vez en el campeonato y por primera vez en estos videos post partidos podemos estar conformes y dejar de lado las críticas que venimos haciendo semana a semana. ¿Por qué? Porque lo ganó con autoridad, con presencia, con inteligencia y con mentalidad ganadora. Mentalidad ganadora de ir al frente, de saber manejar los tiempos del partido, porque muchas veces uno puede decir mentalidad ganadora es hacer un gol y meterse todos abajo del travesaño, como muchas veces pasó y como muchas veces criticamos. No fue esta ocasión y hay que analizar fundamentalmente el contexto. Jugar contra un equipo que desde nuestro punto de vista era de los que mejor venía jugando el campeonato, un equipo con el que hay una rivalidad histórica en una cancha definitivamente difícil, con un rival que hacía 500 partidos, que no perdía, y era importante poder plantarse como debía plantarse Chacarita por su historia, por su camiseta, por sus pretensiones, y lo hizo muy bien, mostrando definitivamente otra cara, que es la que hace tiempo, hace tanto tiempo, teníamos ganas de ver. A veces decimos, hablamos de jugar bien, y generalmente se asocia jugar bien con jugar lindo. ¿Jugó lindo Chacarita? No, es muy difícil que este equipo de Asconzábal en algún momento pueda jugar lindo. Pero estamos de acuerdo en que se hizo lo que había que hacer. Cumplió con el contexto, con este contexto del que hablábamos y las dificultades que presentaba este partido. Es un caso definitivamente raro este Chacarita. Creo que es un equipo iluminado de alguna manera, porque decimos con el correr de las semanas que muchas veces ha tenido suerte y esa suerte afortunadamente no deja de acompañarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces vemos, fundamentalmente en el principio del partido, y esta no es la excepción, que hay cosas que al menos desde afuera se ven mal, pero que terminan resultando bien. Y en esto habrá que darle la mano al técnico Asconzábal, porque en definitiva es el que prepara estas alternativas, esta estrategia, que más allá de lo visual, termina dando resultados. Me refiero puntualmente a que en aquellos primeros minutos del partido, en el que Chacarita casi no pasaba la mitad de la cancha, lo veíamos a un Meléndez casi jugando de cuatro y a un Juan Cruz González que por fin se volvió a parecer al Juan Cruz que todos conocemos, haciendo un muy buen partido. Decía Meléndez casi de cuatro y Juan Cruz González jugando de volante. Estas son cosas raras porque veníamos del partido anterior donde Meléndez al entrar le había cambiado la cara a Chacarita jugando como puntero derecho, revolucionando el juego del equipo. Y sin embargo ha cambiado. Y no es la primera vez que ha pasado. También con Jaime, que sabemos que es muy bravo cuando juega contra la punta por la izquierda, desbordante, desequilibrante, y estaba flotando por el medio. Algo parecido había pasado la semana anterior, cuando contra Estudiantes de Río Cuarto había entrado Napolitano y había sido determinante pegado a la raya, y contra Talleres lo pone desde el primer minuto Asconzábal, pero en otro lugar, no en ese. Entonces uno piensa, ¿será para desconcertar al rival? Pensar que Ota iba a esperarlo, a Meléndez bien pegado por la raya por la derecha, y de esta manera le movés un poco el panorama. No lo sabemos, pero lo cierto es que era importante que Meléndez esté jugando arriba, porque en los primeros minutos lo veíamos a Vaquero, el 3 de Morón,
que había generado las dos situaciones más peligrosas que había tenido el equipo local. Había que tener a alguien ahí arriba como Menéndez para que el 3 de ellos no suban todos los tiros. No pasó, pero igualmente le salió bien a Chacarita. Y decimos raro porque hasta los 20 minutos, hasta los 19 minutos, hasta que llega el gol, Chacarita prácticamente no había pasado la mitad de la cancha. Estaba deambulando, era Morón el protagonista, es cierto, no había podido ser demasiado efectivo, había tenido esos acercamientos que mencionábamos con Vaquero, mostraba a Verón, que había sido una carta también escondida de Ota para jugar este partido, porque no lo había puesto a Sanguinetti, que es un tipo peligroso, goleador, desequilibrante. Sin embargo, Verón había sido lo mejorcito y Chacarita dentro de todo lo pudo contener en aquellos minutos, en el que Morón, insisto, era mejor. Hasta que en la primera situación que tiene Chacarita, llega esa asistencia a Jaime, sin lugar a dudas. El árbitro finalmente decía que no lo pudieron ver bien y demás. Nosotros en la primera vista ya nos dio la clara sensación de que estaba adelantado y bueno, a llorar a la iglesia. A veces pasa por un lado, a veces pasa para el otro. Qué lindo es ganarle a Morón con un gol en posición adelantada, ¿no? O abrir el partido de esa manera. Estaba para mí claramente en offside Jaime. No lo vio el juez de línea y Jaime definió muy bien ante la salida de Julio César Salva para que Chaca, sin haber hecho nada hasta ahí, se ponga 1-0 arriba. Y claro, y genera de esta manera lo que terminó sucediendo y lo que muchas veces pasó y que decimos acá. Chacarita necesita que el partido dé un vuelco para reacomodarse y ahí sí empezar a hacer su juego, especulando con la necesidad del rival, con la desesperación del rival, que en este caso la tuvo y rápido Morón, porque se desconcertó, fue un baldazo de agua fría, lo sintió claramente y rápidamente se desacomodó, tan rápidamente que 4 minutos después, en el segundo intento de salir Chacarita, primero de contragolpe, salió con una cantidad de hombres interesantes para afrontar el contragolpe y sobre la franja izquierda también vino el pase de Jaime en esta oportunidad, gol y asistencia para el nuevo refuerzo de Chacarita que está deslumbrando para que del otro lado, ante una defensa totalmente descompensada de Morón, Juan Cruz González en una gran definición pueda liquidar el segundo tanto y ya directamente arruinarle la tarde al Deportivo Morón hasta ahí, porque si el desconcierto había sido importante con el primer gol, con el segundo obviamente ni te cuento. Y Chacarita no sufrió más a partir de ese gol. Consiguió el objetivo casi sin proponérselo, casi sin hacer demasiado, pero a partir de esa situación se acomodó y jugó con esa desesperación de un Morón que intentó ir para adelante, pero ya se lo veía demasiado neutralizado, opacado por esa situación, obviamente, y que mostró algunos acercamientos, pero que nunca comprometieron demasiado al arco de Avellaneda, o casi nada, te diría. Y la frutilla del postre fue la expulsión de Cubicín a los 34 minutos de ese primer tiempo que casi le bajó la persiana al partido. Si bien quedaba mucho por delante, si algo le faltaba a Morón era quedarse con 10 a 10 minutos del final del primer tiempo, entonces la desesperación casi que fue total y Chacarita comenzó a frotarse las manos y terminó un primer tiempo que, vuelvo a insistir, sin jugar lindo, sin ser descollante, pero acomodándose bien en el campo de juego con puntos altos, el negro Figueroa sigue siendo trascendental, ¿no? Porque con su inteligencia, con lucidez y a lo mejor en un toque sutil te deja un hombre mano a mano y habilita permanentemente a sus compañeros. Uno de los tantos puntos altos que tuvo Chacarita en este partido. Y después de los líos en el entretiempo, que se demoraron un montón, casi 40 minutos por esos disturbios que hubieron en la cancha, se venía un segundo tiempo en el que uno decía, ahora Morón va a salir con todo, por más que tenga un hombre menos, y habrá que aguantar, y el concepto era
que el equipo no se metiera atrás, que Chacarita no se metiera atrás abajo del travesaño como tantas veces hizo. Hay muchos partidos, me viene a la memoria puntualmente el de Colón, un equipo que en ese momento era muy flojo y Chacarita lo ganaba por 3-1 y lejos de seguir yendo para adelante, se metió atrás y terminó pidiendo la hora, como tantas otras veces en este campeonato. El temor era ese y Chacarita no lo hizo. Y qué raro que es todo esto, más allá de este Chacarita, ¿no? De esta situación tan rara del equipo y de las situaciones que se le presentan y de la fortuna que lo sigue acompañando, pero digo, qué raro que es la gente, ¿no? Con esto de las redes sociales, de las tristes redes sociales que tienen como gracia siempre castigar, condenar, criticar, porque he leído muchos mensajes en que decía que Chacarita fue un desastre en el segundo tiempo, que jugó muy mal, y la verdad, desde mi punto de vista, puedo estar confundido yo, pero para mí el segundo tiempo fue mejor que el primero. Más si teniendo en cuenta esto que mencionábamos, ¿no? Que Chacarita en los primeros 20 minutos no había pasado una mitad de la cancha. A veces el reflejo de hacer los goles deja en la retina de muchos la sensación de que se jugó mejor y realmente no fue así. Chacarita jugó para mí un gran segundo tiempo, porque no fue vistoso, porque no lo metió al rival contra su área, porque quizás, es cierto, podría haber hecho un poco más teniendo en cuenta que el rival estaba jugando con 10. Pero insisto, hay que volver a tener en cuenta el contexto de este partido, el rival, la cancha, la situación del campeonato y el resultado hasta ahí. Y Chacarita no se metió atrás, pero le cedió la pelota al rival, le dijo, hacé lo que puedas, con uno menos, y manejó bien el partido, defendiendo lejos del área de Avellaneda y dejando siempre la alternativa para salir de contra, con una variante marcada con respecto a otros partidos, que la mayoría de las veces ninguno de los hombres de arriba de Chacarita tenía que recibir de espaldas, siempre salió Chacarita de frente hacia el arco rival, lógicamente aprovechando esto que mencionaba, la ventaja del resultado y esto de tener un hombre más. Podría haber generado más, lo podría haber liquidado todos. Somos partidarios, o al menos los que nos gusta el buen fútbol, de salir a golear definitivamente. Pero Morón es un equipo que tiene condiciones, que tiene un ataque fluido y poderoso y con muchos hombres de valía de mitad de cancha hacia adelante y tampoco era salir a exponerse. Lo importante era no meterse abajo, no sufrir y Chacarita no sufrió. Y creo que por primera vez en el campeonato el partido se iba desarrollando, iban pasando los minutos y nunca se acercaba la sensación de que Morón estaba siquiera cerca del descuento. Y esto tiene que ver con puntos altos, porque nos quedamos obviamente con Jaime, que es determinante, que en un momento, incluso ya en el primer tiempo, intentó hacer lo que había que hacer, esconder la pelota, llevarla contra la raya, tirar un caño, tratar de generar una gambeta y de obligar al rival a que cometa faltas, cosa que hizo. Un APA que en aquel primer tiempo sí, cuando el partido estaba todavía complicado, jugó de espaldas y la aguantó, hizo un trabajo sacrificado y de mucho valor, que a veces no es tan vistoso. Otro que no es tan vistoso desde lo estratégico y que también hizo un buen partido, Federico Bravo, cuidando en el medio, pero bajando y cubriendo también el aspecto defensivo. Chacarita, creo que por primera vez en el campeonato, insisto, no sufrió ante el rival, desde mi punto de vista, más duro que tenía hasta acá. Lo anuló, lo llevó, como decía yo en la transmisión, de las orejas el partido a Morón. Le dijo, fíjate a ver qué podés hacer, y Morón, sumido en esa desesperación y en esa impotencia de jugar con un hombre menos, casi como que no lo pudo lastimar nunca, casi que nunca lo pudo poner en riesgo a ese Chacarita del segundo tiempo, que reguló, se cuidó, pero nunca pasó grandes sobresaltos. No fue todo perfecto, lógicamente, sigue habiendo fallas en el equipo, sigue habiendo cosas por mejorar, se puntualiza mucho sobre Quiroga, y me quedo sobre Quiroga y sobre el chico Migliore también. Muchas veces perdieron la espalda y con algunos pelotazos cruzados permitieron que algunos jugadores de Morón se acercaran con peligro al arco de Avellaneda. Quiroga no se termina de afirmar defensivamente y tampoco es importante o demasiado importante cuando cruza la mitad de la cancha. Ayer en este partido lo hizo más cuidadosamente, casi como que no se animó a pasar, pero sí lo hizo muy bien Juan Cruz González cuando le tocó jugar casi como volante, pero en un puesto medio raro que, insisto, esta vez salió bien y no es garantía de que siga saliendo bien, porque muchas veces
como decimos en otras semanas, se centraliza demasiado, vuelve casi sobre el centro de la defensa, dejando libre el sector derecho, que es su lugar. Esta vez se alternó con Meléndez, que alternó buenas y malas, que tuvo flashes y que por momentos desaparece, pero definitivamente termina rindiendo. Yo creo que en líneas generales Chacarita hizo un gran partido. ¿Vistoso? No, pero sí inteligente, acomodándose a la situación de lo que pedía el partido en cada momento. Sobre el final tuvo algunas situaciones, las más peligrosas, podría decir el Deportivo Morón, con un cabezazo casi ahí a quemarropa, producto de uno de esos descuidos de la defensa de Chacarita, eso de perder la espalda, que muy bien respondió Avellaneda, sumándose a la lista de jugadores que supieron rendir y que cumplieron, y después otra más sacó el arquero de Chacarita, casi cuando el partido estaba agonizando, en una jugada medio sucia sobre la derecha, en la que en un tiro cruzado sacó la pelota al córner. Pero los momentos más apremiantes de Chacarita fue cuando quedaban 5 o 6 minutos y no más que eso, y es válido. Se plantó bien, jugó el partido para mí más difícil del campeonato, insisto, en una cancha difícil con un rival que hacía un montón de tiempo que no perdía, y Chacarita le hizo recuperar la memoria de lo que significa perder, y perder en su propia cancha una vez más contra el Funebrero. Chacarita es puntero, al menos hasta que juegue Gimnasia de Jujuy, y es muy bueno empezar a codearse con la primera posición a esta altura del campeonato, en este sprint final, en esta última recta de 10 fechas. Ojo, porque a partir de ahora, y los que vean este partido, y con el juego de esta tarde en Morón, muchos van a decir, ojo con Chacarita, porque siempre es como que tiene un conejo escondido en la galera y te lo saca en un momento, te rompe todo, e independientemente de los merecimientos, termina imponiéndose muchas veces con injusticia. Esta vez contra el Deportivo Morón, con presencia, con autoridad, con solvencia, y dejando ninguna duda, fue un justo merecedor, un justo ganador, en un partido bravísimo. Chacarita demostró de esta manera que comienza a ponerse el traje de candidato. Si se sigue por esta línea y si se quiere ascender, este es el camino. Chacarita jugó un partido como lo tenía que jugar y lo ganó con absoluta justicia, sin dejar ninguna duda, lo que nos permite, después de mucho tiempo, poder ilusionarnos en serio, de verdad, diciendo, si se juega así, este equipo puede aspirar realmente a cosas serias y a ir por ese objetivo que todos soñamos. Fue un fin de semana sobresaliente, fantástico, quedamos felices y, como decía recién, ¿no?, con toda la ilusión a flor de piel de pensar que Chacarita puede afrontar los partidos de esta manera. Creo que, más allá de lo que algunos decían, los cambios no estuvieron mal y que Chacarita, acomodando, regulando, hizo bien las cosas. Lo pudo ganar por más. Hay una jugada en el segundo tiempo del Negro Figueroa que la juega, habilita a Jaime, que es para sacarse el sombrero. El Negro que aguantó los 99 minutos del partido sin despeinarse, sin lugar a dudas, uno de los lugares del podio es para él, pero creo que el dato sobresaliente es la figura de Jaime, que agradablemente es una incorporación que nos ha deslumbrado y sigue mostrando, moviéndose en distintos lugares del campo, que es un jugador peligroso y muy útil para este funcionamiento. Le ha cambiado la cara, le ha facilitado las cosas a su compañero, le ha dado una soltura a este juego de Chacarita que le permite obtener otras alternativas que hasta antes de la llegada de Jaime evidentemente no tenía. Gran jornada, dijimos. Tenemos los ganadores de todos los sorteos, una jornada redonda, muchísima gente en nuestro canal, muchísima gente participando con el chat, que es lo que queremos, y muchísima gente haciendo gentilmente un aporte para esta transmisión, cosas que valoramos y por supuesto agradecemos. El ganador de la camiseta oficial Hummel de Chacarita de esta semana es Federico Zamora. Te ganaste la Hummel oficial. Contactate con nosotros durante la semana a través de las redes sociales para ver cuándo y cómo la podés retirar, Federico querido. Y el ganador entre todos, un montón de gente, fenómenos todos que aportaron a esta causa, a esta transmisión de Expresión Chacarita, sorteamos
una especie de rifa que hicimos para todos aquellos que colaboraran, y la ganó el vaso ferretero Daniel de Rosario. Daniel de Rosario, te ganaste la camiseta oficial de Chacarita que iba de regalo con la cena para 2 personas en Maracaibo. No sé, Daniel, estás en Rosario, lógicamente te va a quedar incómodo venir a cenar, pero a lo mejor podés, y si no querés regalárselo a alguien, y si no, si me decís, no, mirá, prefiero que lo vuelvan a sortear entre todos los amigos, la semana que viene lo volvemos a sortear, pero sí te ganaste el vaso ferretero, el resto nos lo comentás a través de las redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos masivamente. Esta semana sí, vamos a tratar de generar y de confirmar alguna entrevista. Estén atentos a las redes sociales y no dejes de suscribirte, no dejes de darte like y de mencionar, de comentar, que es el leitmotiv de estas transmisiones y de este canal. Que vos tengas tu participación, tu opinión, tu expresión a la par nuestra para que entre todos sigamos generando y engrandeciendo la comunidad más linda del universo funivero, esta que es la de Expresión Chacarita. Gracias a todos por estar. Feliz semana, Chacarita. Al menos por un rato es puntero, pero mostró otra cara, mostró que es poderoso y, por qué no, que es uno de los candidatos a lograr el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Buena semana para todos. Gracias por estar.